Lo que quisiera señalar entonces es que ahí hay un primer punto de interés en donde lo que vemos es que, si se quiere, la unidad de análisis del significado de la palabra reclama una unidad previa para explicar su propia génesis y, sin embargo, no son reductibles una a otra. Si yo quisiera analizar la dinámica intrapersonal, por decir así, de los sujetos y lo puedo capturar a partir de sus sistemas de significación, o como diremos, ya me buscan, yo les dije que vengan un poco más tarde, pero todavía no dije lo peor y ya me buscan, eso es todo. No. Bien, me distraje, ahora ya no sé ni de qué estaba hablando, creo que está hablando de mi infancia, ¿no? Decía, si uno quisiera capturar, por supuesto, los sistemas de significación, o más aún, ¿no? Los sentidos producidos en un sujeto particular, por supuesto esa es una unidad de análisis pertinente. Pero como se reclamaría habitualmente en psicología del desarrollo, necesito yo también reponer la génesis de la existencia de ese mismo pensamiento ordenado por significados. Y esto me remite, si quiere, una unidad más básica, como puede ser, si se quiere, la actividad intersubjetiva mediada semióticamente, ¿no? Y así todo es una unidad compleja, porque de nuevo, no todos los procesos pueden leerse solo en el nivel intersubjetivo, sino que hay algunos que son genuinamente subjetivos, o se podrían jugar, como en el caso piagetiano, en la interacción sujeto-objeto. Lo que sucede, por validez ecológica, ¿no? El modelo para explicar en última instancia el desarrollo conceptual, y esto es algo que recupera Wells y está insinuado por Vygotsky al fin del análisis experimental de los conceptos, o sea, aún cuando reconoce la singularidad de estos procesos, ¿no? La idiosincrasia de estos procesos subjetivos, insiste en que en verdad ya en la etapa de pensamiento en complejos está la presencia del habla regulándola y que por tanto, sin duda, si hubiera que optar, la unidad de análisis menos riesgosa para capturar este proceso sigue siendo la de la actividad intersubjetiva mediada. Esa es una primera cuestión. Una segunda, ¿no? Solo estoy empezando de atrás para adelante, simplemente con respecto a qué categorías no son, a mi juicio, de particular potencia a la hora de leer la diversidad y los aprendizajes ya en el contexto educativo. Una segunda, me parece, es entender que esta unidad que Vygotsky plantea tiene un carácter que yo llamaría dramático, ¿no? O sea, en el sentido de que me parece que ameritan las lecturas contemporáneas, si uno repone, por un lado, lo indisociable de los procesos cognitivos, de los afectivos, si uno repone el carácter situacional que Vygotsky ya atribuye al propio pensamiento en complejos, así sea por la pregnancia que tienen los componentes objetivos para el sujeto y en detrimento de la significación, si se quiere, se entiende, o sea que el criterio que ordena la tarea del niño parece ser estar más pregnado por los objetos, o sea, si habláramos de una situacionalidad ligada a la propiedad de los objetos, se complementa luego con una situacionalidad, perdonen, muy clara a la hora de, que entiendo que es el tema de Alejandro también, a la hora de la pregnancia del sentido por sobre el sistema de significaciones en el fluir del pensamiento del sujeto. Porque yo atendería a un rasgo en que el sentido, recuerdan ustedes, un sentido que no es reductible a las relaciones de significación en Vygotsky, sino que es una unidad más compleja, una unidad que yo me atrevo a llamar dramática solamente porque siempre parece establecer un contrapunto entre la actividad intramental del sujeto y los escenarios que va habitando con su fluctuación. Es una unidad, el sentido que atribuyen los sujetos, ¿no? Por tanto a las palabras o situaciones, es radicalmente singular, pero también radicalmente situacional. O sea, tiene esos dos componentes que habría que enfatizar. No solo su singularidad, sino su inestabilidad situacional, es decir, ¿no? su carácter fluido. Y me parece que eso también está presente, pero bueno, lo vamos a comentar al pasar simplemente, en la teoría del juego vygotskiana, ¿no? donde vuelve a aparecer, me parece a mí, con mucha claridad de nuevo, el juego aquel llamado a promover desarrollo, no todo juego, sino aquel juego que particularmente parece creador, recuerdan, de zona de desarrollo, es aquel juego que al fin está implicando al sujeto en escenarios que son crecientemente apropiables, sea en el plano imaginario, para el propio sujeto. Me parece que allí nuevamente vuelve a aparecer este carácter dramático de la unidad de análisis que se nos está invitando a pensar. Bien, y por último, y ahora sí de una manera más aproximada al tema de la diversidad, si se quiere, la unidad de análisis escogida,
disculpen la rapidez, ¿no? Pero eso, somos muchos. La unidad de análisis escogida, es decir, si se quiere, la complejidad de unidades de análisis que podemos construir a partir de este boceto vygotsiano, más esta sensibilidad a los elementos a su vez singulares y situacionales, permiten también pensar el desarrollo humano como el resultado de una combinatoria muy compleja, en donde el problema de la diversidad se invierte para lo que es la formulación usual. Porque la diversidad no aparece algo a ser explicado, sino más bien la homogeneidad aparece algo a ser explicado. Es decir, si el desarrollo humano amerita una variabilidad natural, que si se quiere en el lado más cruel e instituido es el que aparece en la defectología de Vygotsky, es decir, debo hacerme cargo de que ya hasta el biotipo humano es muy variable. Si a eso sumo la combinatoria de singularidad y situacionalidad de prácticas, sea históricas, culturales, sociales, por supuesto para los que trabajamos en psicología educacional esto es particularmente sensible, en verdad la gran intriga es el alto grado de homogeneidad que tenemos, no obstante, en nuestras formas de pensamiento, lo que nos hace comunicables, compartir identidades y demás. Es decir, se comprende, está invertido el problema y eso es lo que con justicia a veces se reivindica un poco románticamente, ¿no? En el propio campo de la educación especial o ahora el de la diversidad cultural, como algo propio o inherente de la obra vygotsiana. Me parece que en verdad la idea esbozada es menos romántica, no del todo explícita en la obra vygotsiana, sí presente me parece con mucha fuerza en la discusión contemporánea, aún en gente dedicada a educación especial, como Harry Dyer, por ejemplo en Inglaterra, el propio Balsiner, o lo que intentamos hacer aquí, que es mostrar que en verdad lo que desnuda este planteo es el carácter inevitablemente político de toda práctica educativa y aún de crianza, en el sentido de que el desarrollo aparece como la apertura de un abanico de posibilidades que de algún modo se cierran o restringen, si se quiere técnicamente, en función de la naturaleza de las prácticas de crianza o educativas. Eso constituiría, si se quiere, la singularidad y situacionalidad que van atravesando los sujetos. No daría el tiempo, pero si uno recorre la literatura actual, verán que hay con mucha insistencia y de aspectos, perdón, desde perspectivas muy diversas, cierto núcleo común en esta discusión, ¿no? Desde los viejos trabajos de Balsiner ya sobre la zona de promoción de desarrollo, desde la zona de desarrollo próximo objetivo en Chagrin, hay un montón de categorías tendiendo a mostrar esta tensión entre la singularidad y sutura situacional de los sujetos y las propiedades, si se quiere, de las prácticas que producen esta subjetivación. Eso me parece que invita, termino con esto, a una doble cuestión entonces, a invertir el problema de la diversidad como algo, más bien situarlo en el problema de la generación de identidad, pertenencia o apropiación, y segundo, a una apuesta mucho más optimista, si se quiere, o por lo menos mejor centrada, que es ante un caso que es acuciante para nosotros en psicología educacional, que son, ustedes saben, las elevadas tasas de fracaso escolar que tenemos, crecientes además, y encubiertas, ¿no? Por el bajo rendimiento, por la promoción que hacemos por piedad de los alumnos sin que tengan en verdad saberes construidos. Ustedes saben que toda la mira, incluso peligrosamente de las políticas públicas supuestamente progresistas, apuntan a sospechar de los sujetos y de sus condiciones de vida como el punto central que vulnera su posibilidad para aprender. Me parece que la perspectiva vygotsiana puede ser usada precisamente para iluminar otro foco, y es que es muy difícil, realmente muy difícil, teórica y metodológicamente, definir las capacidades, o mucho más las supuestas incapacidades de un sujeto, haciendo abstracción de las situaciones que hemos definido políticamente como situaciones supuestamente óptimas para aprender. Ustedes saben lo que dista la realidad de nuestras escuelas de eso. Así que creo que ese es, dentro de todo, un mensaje optimista que el enfoque nos deja. Gracias.